Estamos de regreso y ya nos acompaña Shariel Saldaña, directora del programa técnico científico de AMSET. Buen día, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros la verdad siempre es un momento muy especial poder compartir todo el trabajo que hacemos como organización, sobre todo en la prevención del cáncer. En este mes, con relación a la prevención, estamos conmemorando el mes de la cinta rosada, la cinta celeste. ¿Cómo avanza la incidencia, los casos de cáncer de mama, cáncer de próstata y el trabajo que se está realizando por parte de las entidades del Estado y las fundaciones que también trabajan de manera relacionada? Bueno, se sabe que todos los años hay un aumento de casos en todos los tipos de cáncer, no es solamente mama y próstata. Casualmente es el cáncer de mama y el cáncer de próstata el principal cáncer que afecta a cada uno de los sexos respectivamente, mama respectivamente en la mujer y próstata en los hombres. Eso habla bastante de la importancia de este mes de octubre para hacer conciencia en la ciudadanía, sobre todo en los exámenes de detección temprana y las decisiones saludables, que tal vez eso es algo que no se habla tanto en este mes. Hablemos de las decisiones saludables, por favor. Ese tema me interesa. Claro que sí. Bueno, usualmente todos conocemos los exámenes de detección, pero cuando hablamos del día a día y cuáles son los factores modificables que realmente pueden incidir en una disminución del riesgo del cáncer, no pensamos en cosas tan sencillas como llevar a un peso ideal, o sea, mantener un peso ideal, y eso se hace evitando el sedentarismo, alimentación saludable. Otra cosa importante dentro de decisiones saludables es disminuir el consumo de alcohol. El alcohol se sabe que afecta a nivel de más de 13 tipos de cáncer, incluyendo un aumento de riesgo del cáncer de mama. Y algo tan sencillo como lactancia materna, una mamá que le da la leche y lactancia materna exclusiva a su hija, también está disminuyendo el riesgo de cáncer a nivel pues de ese niño en el futuro. Nuestros estilos de vida guardan una relación directa con el cáncer, eso está probado. Y a propósito de relaciones directas, muy poco se habla, pero tal vez porque el porcentaje es mínimo, pero el cáncer de mama también afecta a los hombres. Así es. Usualmente pues va a afectar mayormente a las mujeres, pero en efecto el cáncer no tiene, o sea, salvo que sea un órgano que no tiene la persona, pues esta es la única manera. Pero exacto, no discrimina de acuerdo a sexo y de hecho tampoco de acuerdo a situación económica. Y un dato importante tal vez para hablar del cáncer de mama y de la frecuencia que hace esto en la mujer es que 1 de cada 8 mujeres va a sufrir de cáncer de mama en algún momento de su vida. Entonces esto no está alejado. Es por eso que cada vez vemos que más personas conocemos a un familiar con cáncer o un amigo con cáncer, incluso personas que han fallecido, pero por el diagnóstico tardío sobre todo. 1 de cada 8, es decir, con una estadística así, no es para que un mes al año usted esté pendiente de autoexaminarse, ni tampoco para que una vez al año se acuerde de los estilos de vida saludables. Correcto, o sea, es que la decisión de estilos de vida saludable debería ser desde los niños, y ahí viene la importancia de los papás de inculcar pues comida saludable. Y bueno, algo que no mencionamos anteriormente, pero que también es sumamente importante, el no fumar, porque no solamente está relacionado con cáncer de pulmón. Cuando se hablaba de campaña de prevención años atrás, se decía que las mujeres eran las que más captaban el mensaje y acudían a hacerse su chequeo periódico, y los hombres siempre se mantenían alejados. ¿Este escenario se mantiene o ha cambiado pese a la campaña de prevención que sí ha aumentado en los últimos 15 años? Bueno, la verdad es que vemos cada vez más hombres acercándose a hacer su prueba, sin embargo no ha cambiado el escenario. Usualmente son las mujeres las que saben, por ejemplo, que desde los 40 años tienen que hacerse su mamografía, pero el hombre de repente está en esta duda e incertidumbre, y la duda empieza desde cuál es el tipo de examen que se realiza, porque anteriormente estaba todo el estigma de que no, que esto es machista, que el tacto rectal, pero eso es una prueba que salva vidas. Si yo les digo que el principal cáncer que mata ahorita mismo a la población, 390 casos reportados en el año 2022, es el cáncer de próstata. Como cáncer individual, yo creo que las personas acudirían más frecuentemente o pensarían más, esto no es un estigma, esto es una prueba saludable. Y algo importante en el cáncer de próstata es que el hombre no debe realizarse la prueba, por ejemplo el PSA, sin acudir primero al urólogo o a su médico para hablar directamente sobre cuáles son las consecuencias de ese tamizaje, porque tenemos muchos beneficios, pero hay una población que incluso puede tener factores de riesgo y hay que empezar los estudios antes.
Entonces no hay que esperar 40 años para saber a qué edad de empezar. Hablemos de los factores de riesgo en los dos casos. Claro, bueno, factores de riesgo, ya hablamos de algunos, que sería obesidad sobre todo, pero hay factores también que tienen que ver, por ejemplo, en las mujeres, cáncer de mama, la terapia de reemplazo hormonal se ha visto que aumenta el riesgo de cáncer de mama, sobre todo si la reciben más de 5 años. Obviamente todas estas son cosas que se conversan con los médicos y se tratan de disminuir. Luego están los factores de riesgo y esto aplica tanto para mama y próstata que son no modificables. Uno de ellos pues edad avanzada, más riesgo de sufrir de cáncer. Otro importante sería antecedente familiar pues de cáncer de mama o en primer grado, por ejemplo, y también en el de mama recordar que hay una relación interesante entre cáncer de mama y cáncer de ovario y hay varias celebridades a nivel de Hollywood pues que se han detectado un gen específico mutado pues que les predispone casi en más del 90% de riesgo de sufrir de estos cánceres y que hay maneras incluso de disminuir ese riesgo de incidencia a través de cirugías profilácticas. Por año, la cifra de pacientes con cáncer va incrementando, pero el oncológico se ha hecho pequeño para atender a los pacientes y se ha tratado de ampliar estas instituciones, de crear un nuevo instituto oncológico, de dotar de más presupuesto al instituto para hacerle frente a la demanda. ¿Cómo está el tema de los medicamentos y los insumos para los pacientes? Bueno, en general, pues el hospital hace lo posible para mantener la mejor calidad del servicio con el presupuesto limitado que se tiene. Algo positivo pues que se está viendo ahorita mismo es que tenemos una gran sensibilidad en el tema del cáncer y lo estamos viendo también en el gobierno actual. Entonces, ustedes saben que ya se anunció ese traslado paulatino del Instituto Oncológico Nacional hacia el Hospital de Cancerología en la Ciudad de la Salud. Eso va a impactar de forma positiva porque descarga en cierta manera el hospital que sabemos que ya está saturado, en donde pues interesantemente es un hospital que estaba diseñado para menos. Se ha aumentado cada vez pues, la cantidad de pacientes que entran, pero también interesantemente más del 80% de las personas que se atienden en el hospital oncológico son asegurados y solamente el 20% son no asegurados. Hay un cáncer silencioso y que afecta también un grado de la población, el cáncer de piel. Y a mí me llamó la atención que una vez iban dos parejas caminando en la vereda y una, pareciera que fue su esposa, que era su esposa, la del señor, que le dijo por qué no, ella iba con paraguas y le dice al señor, ¿por qué no usaste bloqueador solar? Y la respuesta de él fue, lo que pasa es que eso no es para, eso no es para hombre, el bloqueador social no es para hombre. Bueno, acá me podría extender. Y el cáncer de piel no respeta si eres hombre, si eres mujer, si eres blanco, si eres pequeño, si eres de tez morena. Más que no respeta, la incidencia de melanoma cada vez es mayor en hombres que en mujeres, eso también es interesante. Entonces, bueno, yo soy dermatóloga y en la parte de cáncer de piel, lo principal es que sabemos que el factor principal de riesgo es la exposición excesiva al sol. Y otra cuestión importante, no existe bronceado saludable. No es normal ir a la playa y de repente estar descamando, pues esas quemaduras, nada más con 2 o 3 quemaduras antes de los 18 años, nos aumentan ese riesgo de sufrir de melanoma. Me decían un doctor precisamente que esto es como una acumulación de desgaste que le estás ejerciendo a tu piel. Explíquenos más ese concepto. Directamente se los explico de la siguiente manera. El sol, cada vez que nos exponemos, deja una firma imborrable en nuestro código genético. Nosotros tenemos, como quien dice, algunas enzimas que pueden revertir ese daño por el sol. Sin embargo, tenemos un vaso y ese vaso se va llenando de gotitas de mutaciones genéticas y eventualmente tenemos diferentes términos. Término de campo de cancerización, una piel que no tiene cáncer, pero tiene múltiples lesiones que se podrían convertir en cáncer, y cáncer de piel, escamoso, vasocelular, melanoma. Cerremos con la recomendación tanto a hombres como a mujeres. Concentrémonos en los hombres, por favor, que le tienen miedo a esa prueba, para que no tengan ese temor que les embarga, ¿no? Para que evitemos de verdad y sigamos en esta campaña cosechando frutos. Bueno, yo creo que una de las cosas principales es que toda persona a partir de los 18 años debería ir a un control de salud para empezar a indagar sobre esos factores de riesgo individuales y saber en qué momento tienen que empezar las pruebas. Para ustedes, hombres en la casa, por favor, apenas que cumplen los 40 años,
sean conscientes de ir con el urólogo también para contemplar sus factores individuales y en qué momento tienen que empezar esa combinación tanto de la prueba de tacto rectal, que no debería ser un estigma, es una prueba de salud, al igual, por ejemplo, que la colonoscopía es una prueba de salud y en conjunto, obviamente, con el antígeno prostático. Y a las mujeres realmente recordarles autoexamen de mama también desde los 18 años es mensual, no una vez al año. Y la mamografía sí desde los 40 años. Usted está lejos de los 40 todavía, ¿no? Lejos. Pero como buen hijo de Atenógenes, aparenta más. Es broma lo de... ¿Sabes que a este hombre No le se dicen, preocupe, no que se le preocupe. dicen que es hijo de Atenógenes, que si la voz, que si los Sí, lentes, sí, que si el peinado? Dicen que tengo 40 años, pero apenas Sí, recién sí, cumplió a los 30. cualquiera diría que 45. Además es la proyección del conocimiento, ¿no? que muestra nuestro compañero. Pero en fin, gracias por habernos acompañado en este día, Chariel. Y gracias por toda esa orientación que nos deja. ¿Sí? A la verdad, siempre. Pausa y regresamos.